El verdadero debate, ajuste o seguir creciendo. En efecto, el verdadero debate del momento no es sobre un DNU. Lo que se discute son dos modelos en pugna. Ajuste o seguir creciendo. A mí me tocó el primer día de mi gestión en el Banco Central en julio del 89, recordarás que eran momentos difíciles. Había 60 millones de dólares y tenía que pagar 140 el primer día. ¿Te imaginás que obviamente compré reservas con emisión? Estamos hablando de 60 millones contra 50.000 millones que presuntamente hay ahora. Ahora. O sea, yo toda la vida prefiero que se utilicen las reservas que no caer en default. Digo, hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en la Argentina, se han hecho esfuerzos muy grandes, ¿no? Además la cosa está bien, la cosa está bien. Queríamos ayudarlo al kirchnerismo a empezar a revertir esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos 2 o 3 años. Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Las deudas no se pagan con reservas. ¿Por qué? Digo, ¿dónde, por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se pueden pagar deudas con una parte de las reservas? Digo, entonces y la idea de naturalizar verdades que nadie explica por qué. No están discutiendo si pagar o no pagar la deuda, por lo tanto, cuando dicen no tocar la reserva, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, reemplazar, qué gastos piensa reemplazar. Cuando dicen no tocar la reserva, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Crisis económica en muchos países de Europa. El Fondo Monetario Internacional salió a recomendar las viejas y fracasadas recetas. Graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos, temen que las medidas aumenten la recesión y la crisis en el país. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Y graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Yo no sé, yo por ejemplo no entiendo si, recién lo escuchaba Adrián, tienen que decir cómo se paga. Entonces, bueno, si vos no estás de acuerdo con usar las reservas, ¿cómo pagarías? Lo que el gobierno está diciendo es, yo voy a usar las reservas, pero también voy a colocar deuda. Entonces, el argumento de no quiero tomar al 15 es una mentira en el marco del diseño de... No le contestaste. Entonces, esto es así, entonces digo, hagamos... Que no se puede hacer es usar una sola parte del debate para no decir lo otro, porque en definitiva en esta mesa se volvió a no decir cómo se pagan los compromisos externos si no se usan las reservas. Las reservas son del pueblo argentino. No son de los grandes grupos económicos, ni de los dueños de la Bolsa de Comercio, ni de las grandes empresas. Creo que es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar. Esto es un invento del neoliberalismo que en los 90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el Fondo Monetario Internacional con el monitoreo de la economía, obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y la autonomía del Banco Central. Porque sepa usted, por ejemplo, que en reserva monetaria tenemos 3.600 millones de dólares, la reserva más alta de la historia del país, pero con los bancos centrales autónomos, otra de las trampas del neoliberalismo, para continuar con lo mismo, independientemente a quién llega al poder, ese Banco Central Autónomo en mi país envía esos 3.600 millones aquí a Miami, a Florida. Estamos financiando al país más rico del mundo. Pero ¿entiende usted algo de esto? La ecuación es muy simple. Si no usamos las reservas, habrá que usar los fondos del presupuesto. Y los fondos del presupuesto significa o paralizar la obra pública en un momento de crisis económica, o recortar salarios, o recortar jubilaciones, o suspender
en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo. Es decir, no hay otra manera, no se inventó otra manera. O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que habría que debatir de manera transparente para que los que hablan de república, los que hablan de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el Senado, se saquen la careta. ¿Ajuste o seguir creciendo? Cerrá vos, Matu. ¡Chabón! ¡Me quedo donde estaba! Bueno, a ver, Vanoli, la pregunta sería si es realmente así, digamos, si la opción que tiene la Argentina, si no recurre a la utilización de las reservas, es el ajuste. Absolutamente, ¿no? Porque, a ver, yo quiero decir 2 o 3 cosas. La Argentina tiene reservas que fue acumulando en estos años, y no porque fue manada del cielo, ¿no? Las fue acumulando porque hubo una política económica que generó crecimiento y que generó unos saldos externos. La Argentina tiene una balanza comercial favorable, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas de nuestra historia, donde la Argentina tuvo déficit, no creció y por otro lado acumuló una deuda, ¿no? O sea, eso yo creo que es el primer tema. Es decir, que son alrededor de 40.000 millones de dólares que a lo largo de 6 años más o menos se han logrado acumular a partir de esta política económica. Así es, y a pesar de que se usaron, por ejemplo, cuando fue el pago al Fondo Monetario Internacional en el 2006, se usaron 10.000 millones. 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea, y estas reservas son, están en un nivel muy alto. ¿Las reservas para qué sirven? Bueno, sirven para pagar los pagos de comercio internacional, para importaciones. Después sirven para poder administrar las tasas de interés y el tipo de cambio, que no haya fluctuaciones. Y hay un remanente, ¿no? Que en este caso, ¿para qué hay que usarlo, no? Yo hago una analogía, ¿no? Si llueve, si hay un diluvio, porque el mundo está muy convulsionado, ¿no? Veíamos Grecia, veíamos todo lo que está pasando, la crisis internacional de estos años. Si uno fue acumulando paraguas y llueve, ¿no hay que usarlo? Entonces, me preguntabas por las alternativas. Quedó muy bien reflejado en el informe. Si no usamos reserva, yo identifico 4 alternativas, ¿no? 2 son ajustar, que es bajar el gasto o aumentar los impuestos, ¿no? Y la Argentina ya conoció lo que es esto en la época de la Alianza, cuando fue el déficit cero, veíamos lo de Cavallo, eso fue recesión, eso fue más deuda, eso fue la peor crisis social de la Argentina. ¿Qué otra alternativa hay? Endeudarse, ¿no? Eso también lo conocimos en la época de Martínez de Hoz, lo conocimos en la convertibilidad. La otra sería incumplir, pero una cosa es no pagar porque hay un modelo inconsistente, como pasó en la época del neoliberalismo, y otra es no pagar porque hay un intento destituyente ante un gobierno que hace las cosas bien, que logró crecimiento, que logró reservas. Entonces, que no se permita pagar la deuda que no contrajo este gobierno, sino que contrajeron todos los que están criticando y todos los que también bloquearon muchas alternativas que ahora estamos barajando, porque por ejemplo muchos sectores dicen, bueno, ¿por qué no hacer una reforma impositiva? ¿No? Por ejemplo, Proyecto Sur. Cuando fue el tema de las retenciones móviles, no votaron a favor de eso. O cuando, por ejemplo, muchos sectores de derecha, ¿no? Fue una cosa genial, ¿no? Cuando se recompusieron las tarifas, porque decían que las tarifas estaban atrasadas, que no iban a haber inversiones. Bueno, el gobierno hizo una recomposición porque nunca se habían ajustado, ¿no? Ahí que dijo la derecha o los grandes medios, tarifazo, ¿no? Entonces, hablan ahora de alternativas que o criticaron o no apoyaron o que